En Él somos casa. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Amén. Amén, mis hermanos. Como ustedes acabaron de ver, tenemos un pasaje bastante largo y además de largo, hermanos, difícil. Llevaba meses que no me encontraba con un pasaje tan difícil de predicar. Sin mentirles, organicé el bosquejo como 3 veces de 3 maneras diferentes y no sabía cómo interpretarlo. Ahora, eso no es solo algo que me ha sucedido a mí. El hermano J.C. Rail decía que ningún comentarista piadoso puede terminar este pasaje sin llegar a pensar cuán poca luz a veces tiene el hombre al estudiar la palabra y cuánto necesita de Dios y su gracia para poderla interpretar correctamente. Entonces tenemos un pasaje que en sí el mismo pasaje inicia con una confusión. Y el pasaje, el Señor va a dar una explicación de un asunto que para los discípulos fue difícil de entender en aquellos días y lo ha sido difícil de entender a través de toda la historia de la iglesia. El pasaje nos habla de unas palabras que Jesús habló de un tiempo donde Él iba a cambiar la tristeza de sus discípulos en gozo. Y el pasaje comienza con esa discusión. ¿Qué querrá decir el Señor acerca de ese asunto? Como lo vamos a ver, el pasaje tiene un propósito, hermanos. Mostrarnos cómo los discípulos en este mundo iban a pasar por sufrimientos. Pero cómo esos sufrimientos iban a ser convertidos o cambiados por Dios en motivos de gozo. Y no cualquier tipo de gozo, sino un gozo profundo, un gozo eterno. Entonces, en medio del pasaje, yo al final decidí dividirlo en 4 partes. Si me equivoco, si usted lo ve de manera diferente, yo lo puedo entender, porque es que esa controversia siempre ha existido en la iglesia, hermanos. Pero vamos a tratar de abarcar lo más claro posible el pasaje, vamos a tratar de sacarle el mayor provecho y que Dios sea hablándonos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo lo dividí en 4 partes. La primera parte va de las palabras de Jesús y la controversia o la confusión que generaron esas palabras. ¿Cuáles palabras? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Eso para los discípulos fue difícil de entender y creo que es la parte más difícil del pasaje. Después, la segunda parte del pasaje viene con la explicación de Jesús. Él les explica. Y además de explicarles, Él usa una alegoría para que ellos entiendan esta verdad, que es la alegoría de la mujer que está dando a luz. Esa es la explicación de Jesús, que sería la segunda parte. En la tercera parte del pasaje, que es los pasajes siguientes, vamos a ver que Jesús habla varias cosas. Yo quise resumir esas cosas en 3 asuntos que complementan la enseñanza de Jesús. Ahí Jesús va a hablar de su regreso, va a hablar de la oración y del amor del Padre. Y por último, como la parte final del pasaje, viene la respuesta de los discípulos. Ahora entendemos, pero en medio de eso el Señor viene a advertirlos de algo y también les da una exhortación final. Entonces, así lo dividimos. Primera parte, la discusión del asunto. Segundo, la explicación de Jesús. Tercero, 3 asuntos que complementan la explicación de Jesús. Y el cuarto, que es un apéndice, la respuesta de los discípulos y la advertencia y exhortación final del Señor para ellos. Entonces vamos a ver cómo nos va, hermanos. Vamos a leerlo. Y bueno, no confiamos en nosotros. En últimas confiamos que el Espíritu Santo nos va a hablar a todos en medio de estos. Pedro dice que hay pasajes difíciles de entender. Entonces, ya estamos advertidos para que si me confundo un poco con la predicación, usted tenga paciencia. Amén. Vamos a comenzar con la primera parte, verso 16 al verso 19. Jesús, estas son las últimas palabras de Jesús rumbo a Getsemaní antes de la oración del capítulo
17. Entonces Jesús dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Eso es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Pero mire la reacción de ellos. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Entonces, esa frase del Señor generó como que los discípulos quedaron como una especie de confusión. Y no se lo hablaron al Señor, sino comenzaron a hablarse ellos. ¿Qué significa todavía un poco y me veréis? Y de nuevo un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y el Señor conoció la dificultad, porque dice el verso 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces, esa frase, hermanos, es una frase que ha sido muy difícil de entender. Lo fue para los discípulos y, como decíamos, lo ha sido difícil en la historia de la iglesia. Y han surgido dos interpretaciones generales de ese pasaje. La primera, cuando el Señor dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, era una interpretación que yo creo que es acertada, que se refería al tiempo de la crucifixión que ellos iban a experimentar el día siguiente. En ese tiempo, ellos por la muerte de Jesús iban a dejar de ver a Jesús. Y de nuevo un poco, como dice ahí, le iban a volver a ver. Eso es la resurrección. Así lo interpretaba uno de los conocidos intérpretes o primeros padres de la historia de la iglesia llamado Crisóstomo. Él decía así, en unas horas pocas me matarán, hablando del Señor, y seré sepultado, y entonces ya no me veréis. Luego, tras 3 días después, resucitaréis y volveréis a verme. Entonces, esa es la primera interpretación que existe de ese pasaje. Ahora, lo cierto es que cuando uno comienza a leer el pasaje y aún el verso final del pasaje, parece que el pasaje no solo hace referencia a la crucifixión y la resurrección, sino que también es un pasaje que puede abarcar de manera más amplia el periodo en que los discípulos van a dejar de ver a Cristo hasta el regreso de Cristo. Por ejemplo, Agustín pensaba eso. Él decía lo siguiente: dentro de un poco dejaré este mundo y ascenderé al Padre. Volveré a mi Padre y no me veréis más. Más adelante, tras un intervalo relativamente breve, volveré al mundo en mi segunda venida y de nuevo me veréis. Entonces están las dos interpretaciones que pienso que la una no contradice a la otra. Si bien inicialmente también creemos que ese tiempo está refiriéndose específicamente a la muerte y a la resurrección, por lo que vamos a ver, la esfera de aplicación de esa verdad también incluye lo que Jesús dice al final: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. O sea que también no me veréis y vamos a sentir tristeza, por eso va a abarcar el periodo entre la primera y segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya teniendo un poco claro las interpretaciones que existen del asunto, vamos a ver lo que Jesús enseñó de esta verdad, porque ellos quedaron en duda. Y aunque no le hablaron al Señor, el Señor sí conocía el corazón de ellos y entró a explicarles desde el versículo 20. Y dice así: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá
en gozo. Entonces el Señor entra a explicar que ese tiempo donde ellos lo van a dejar de ver va a ser un tiempo de tristeza y para el mundo alegría. Pero cuando el Señor se vuelva a presentar a ellos, esa tristeza se convertirá en gozo. Inicialmente eso sucedió, hermanos, con la crucifixión de Cristo. Cuando Cristo fue crucificado, la crucifixión fue algo que a la vista de los discípulos fue algo triste, cruel, doloroso, lamentable. Ellos no esperaban que la cruz y la muerte de Cristo llegara con tal dolor. Y eso trajo para los discípulos que fueron testigos de eso mucha tristeza, mucho desconsuelo, mucha desesperanza. Pero gracias a Dios le resucitó de los muertos. Y ellos al volverle a ver, los dolores de la muerte fueron absueltos por la alegría de la resurrección. Cristo victorioso trajo esperanza al resucitar de los muertos, y eso que les había causado a los discípulos profunda tristeza, profundo desconsuelo, vino y fue cambiado por un gozo indescriptible, el gozo de la resurrección. De allí en adelante estos hombres fueron predicando el evangelio de Cristo con una alegría que nadie les podía quitar, porque ellos vieron a Jesús resucitado. Amén. Ahora, como decíamos, esta verdad tiene una aplicación mucho más amplia, por lo que decíamos de los pasajes siguientes y los pasajes finales, que en últimas van a ser nuestro foco como tal. Yo me voy a afirmar más en la segunda interpretación para profundizar en la enseñanza de hoy y en el pasaje que vamos a leer. ¿Y cuál es la segunda interpretación? Que el Señor les va a enseñar a sus discípulos que va a haber un tiempo donde ya no van a ver a su Señor, y entendemos que ese tiempo comenzó desde la ascensión de Cristo, y que ese tiempo se iba a caracterizar porque los discípulos iban a tener lloro y aflicción, pero eso iba a cambiar porque los discípulos le iban a volver a ver. Y eso obviamente es una explicación de lo que sería la segunda venida del Señor. Y cuando Cristo regrese, toda esa tristeza y toda esa aflicción que los discípulos vivieron en este mundo iba a ser cambiado por un gozo indescriptible que nadie les podía quitar. Entonces vamos a profundizar en la enseñanza de Jesús y la alegoría que Él da para explicar esta verdad. Entonces dice ahí el verso 20, ya manteniéndonos en el pasaje en la segunda interpretación para aplicarlo y considerarlo a la luz de nuestras vidas cristianas. Dice: de cierto os digo. Hermano, cuando el Señor dice de cierto os digo, es que lo que va a hablar es así. Es una verdad absoluta. Es una verdad verdadera. Cuando Él dice de cierto os digo, es que lo que Él va a decir es serio, verdadero, y ellos debieron y nosotros debemos considerar. ¿Y qué es lo que el Señor les va a decir con tanta seguridad a sus discípulos y a nosotros? Dice así, dice: que vosotros lloraréis y lamentaréis. Hermanos, el Señor, a punto de despedirse de sus discípulos, Él les anuncia que el periodo de la iglesia aquí en la tierra no iba a ser un periodo de gozo, de plenitud y de felicidad personal para ellos, sino Él les asegura: miren, de cierto les digo que van a llorar y van a lamentarse. ¿Qué es llorar? Llorar es derramar lágrimas en señal de dolor, tristeza, necesidad, indignación y sufrimiento. ¿Y qué es lamentar? Lamentar es expresar con palabras
o sonidos, una aflicción que se siente profundamente en el corazón por causa de un dolor, una aflicción, una contrariedad o una adversidad. El Señor está anunciando, hermanos, a sus discípulos, ellos lo iban a vivir al día siguiente, que este tiempo en el mundo iba a ser un tiempo contrario, un tiempo que les iba a traer lágrimas, dolores, lamentos y aflicciones profundas en sus corazones. Ellos lo iban a vivir en unas pocas horas, hermanos. Pero esa ha sido como una característica particular de la iglesia. Aunque haya breves periodos de paz en relación al pueblo de Dios, el pueblo de Dios en este mundo va a tener aflicción. Y Jesús, hermano, no engañó a sus discípulos, como no nos engaña a nosotros. Si usted viniera y escuchara el evangelio, y yo le prometiera a usted por el evangelio que Dios le va a dar paz, felicidad, prosperidad, aunque eso lo consuele a usted, yo lo estaría engañando. Porque no fue lo que Jesús le prometió a sus discípulos. Por el contrario, les dijo, ustedes me van a seguir. Y siguiéndome en este mundo, van a llorar y se van a lamentar. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas de ese lloro y ese lamento? Santiago dice que son diversas pruebas. Pueden ser pruebas personales, pueden ser pruebas familiares, pruebas con mi cónyuge, pruebas con mis hijos, pruebas de salud, pruebas en el ministerio, pruebas en la iglesia, pruebas en el trabajo, pruebas en la economía. Lo cierto es que este mundo no es un lugar tranquilo para los discípulos de Jesús. Imagínense que yo le diga, bueno, esta es la palabra profética para este año. De cierto lloraréis y lamentaréis. A usted no le gustaría, pero bueno, eran las palabras de Jesús para la iglesia. Quiere decir que son palabras para nosotros. Hermanos, la vida cristiana como pueblo, individualmente, como familia, como iglesia, nuestros ministerios y servicio a Dios, tienen periodos de lloro y de lamento. Como dijo Armando Alducin, al que no le gusta el fuego, que no se acerque a la cocina. O como decía la ley, si a usted no le gusta la guerra, los pusilánimes se pueden volver a sus casas. Pero Dios, por la palabra de Cristo, nos enseña y nos advierte que hay tiempos de dolor y de aflicción. Y lo más tremendo es que miren lo que dice ahí, y lamentaréis, y el mundo se alegrará. O sea, hay una contradicción mientras la iglesia está viviendo dolores de parto, mientras la iglesia está sufriendo. La realidad del mundo era que el mundo iba a estarse gozando. Así sucedió en la cruz de Cristo. Mientras los discípulos, las mujeres lloraban, los saduceos, los fariseos y el pueblo de Israel celebraba. Hicieron banquete, se emborracharon el día de la crucifixión. Y se gozaron porque aquella amenaza, aquel hombre, Jesús, iba siendo ya desaparecido cruelmente. Entonces, mientras Cristo sufría, el mundo se alegraba. Pero así también dice el Señor que va a suceder en el periodo de la iglesia en este mundo. Mientras sufrimos, padecemos, es muy común que miremos a nuestro alrededor y el mundo está en deleites, en placeres, en gozos, en alegrías, claro, pasajeras, claro, vanas, claro, engañosas, porque así son las alegrías del mundo. Pero para el que está sufriendo eso es una controversia. Hermano, hay algo en el corazón de nosotros, de todos, que hace el sufrimiento más difícil. Yo estoy pasando por una situación de salud difícil y veo que el impío goza de buena salud. Yo estoy pasando una situación familiar difícil con un hijo y estoy sufriendo con ese hijo, mas volteo a mirar la familia del impío y parece esa familia feliz, próspera. No hay nada más difícil que sufrir cuando a otros les está yendo bien. Eso trata profundamente el corazón.
No hay nada más difícil que querer algo que Dios no me concede mientras a otros sí. Y mi corazón sufre por eso todavía más. Yo quiero casarme y la otra se casa o el otro se casa. Yo quiero tener hijos y los otros tienen hijos y yo no puedo. Yo quiero servir a Dios. Esta es una situación difícil mientras otros están sirviendo. Yo quiero prosperar, tener algo de economía, estabilidad y estoy pasando necesidad mientras otro está derrochando. Eso trae aflicción para el corazón, ¿no? Y eso iba a suceder, hermanos. No solo el Señor dice, miren, ustedes van a pasar por tiempos donde van a llorar, se van a angustiar, se van a afligir, sino que cuando miren al mundo, miren a los impíos, miren a los que hacen lo malo ante Dios, hay una aparente prosperidad de ellos. Hay una aparente realización. Parece que el mundo está en una dicha. Pero eso va a cambiar, hermanos. Porque miren lo que dice el Señor. Pero, gracias a Dios por esos peros, ¿no? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces aquí el Señor le va a decir a sus discípulos que aunque ellos pasen por tristezas, va a haber un momento donde esas tristezas y esos lamentos que trae la vida cristiana se van a convertir, o sea, van a cambiar. Él va a cambiar nuestras tristezas, nuestro dolor, nuestra aflicción en gozo. Y obviamente también Él va a cambiar la alegría del mundo, hermanos, en tristeza y dolor. Pero aquí Él no habla de eso. Entonces la enseñanza de Jesús es que sus discípulos por un corto tiempo en este mundo serían afligidos. Pero llegaría un momento cuando ellos volverían a ver a su maestro en que esa aflicción que ellos pasaron y experimentaron en esta vida se iba a convertir en un gozo glorioso, como lo vamos a ver más adelante. Y para profundizar en su enseñanza, Jesús, como en otras ocasiones, usa una alegoría. Dice el verso 21, la mujer cuando da a luz, él va a usar la alegoría de una mujer embarazada. Y esa alegoría es bien interesante, hermanos. Primero lo que dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda más de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces, mire la alegoría, hermanos, que de alguna manera va a profundizar la verdad que Jesús le está diciendo a sus discípulos y a nosotros. Dice ahí, la mujer cuando da a luz. Entonces, la figura del embarazo, hermanos, nos da una bellísima ilustración de una experiencia que inicialmente trae dolor, pero termina en gozo, con el alumbramiento. Entonces, el Señor va a usar esa alegoría para explicar lo que ya venía diciendo. Entonces dice, la mujer cuando va a dar a luz o da a luz, tiene dolor. Ahora, aquí hay una enseñanza bien importante en cuanto al dolor, en la aflicción que vive el cristiano. Escúcheme esto, usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano, esto es importante que usted y yo lo entendamos. El dolor en el parto no es algo malo. El dolor en el parto es la señal divina de que algo se está produciendo y algo va a nacer. Entonces no es un dolor como un dolor de muelas, que es algo que está mal. No es un dolor por un accidente, no, es un dolor que conlleva una vida que se está engendrando. Esa perspectiva, hermano, puede cambiar definitivamente la manera como experimentamos un dolor. Cuando una mujer está con dolores de parto, y me acuerdo hace poco escuchaba a una hermana que estaba ya con dolores de parto y me decía, hermano, esto es insoportable, pero mi esperanza es que ya vamos a conocer al bebé. Esa perspectiva hacía que ella no se desesperara con el dolor. Y eso va a ser bien importante, hermanos,
en los días difíciles y de aflicción en la vida cristiana. Si yo entiendo que el dolor y las aflicciones normalmente Dios las permite con el propósito de que algo se forme de Cristo en mí, yo voy a soportar el dolor de manera diferente. Señor, llegó el tiempo del dolor. Y yo estaba tranquilo y vino un dolorcito y se amplió. Hermanos, dicen que los dolores de parto, nosotros no sabemos, pero las mujeres saben. Los dolores de parto vienen sin previo aviso. ¿Y saben qué sucede cuando vienen? Aumentan. ¿Sí? Entonces está tranquilo en su vida cristiana, todo está bien. La iglesia, la familia, sus hijos, su economía, el ministerio, bueno, todo está bien. Cuando comienzan a aparecer dolores. Usted no lo esperaba y comenzó a surgir la situación, la aflicción, la dificultad, la prueba, y eso en vez de disminuir comienza a aumentar. Y esos dolores, los de la mujer, no son cualquier dolor, ¿no? Eso, mire como dijo Jesús al comienzo, son dolores que traen llanto y lamento. ¿Se ha ido a un hospital, la sección donde están las mujeres que están a punto de parir, hermanos? Gritos, llanto, desespero, es una situación, claro, dolorosa. Bueno, hermanos, en algún momento en nuestra vida cristiana puede que nos encontremos en ese tipo de situaciones. Yo no esperaba esta situación con este hijo, yo no esperaba esta situación en el matrimonio, yo no esperaba esta situación por obedecer a Dios, yo no esperaba esta situación en el trabajo, yo no esperaba esta situación en el ministerio, y comenzamos a entrar en un tiempo de dolor y de aflicción profunda. Comenzamos a llorar, comenzamos a afligirnos, pero hermanos, si nosotros entendemos, como dice Romanos, que a los que aman a Dios, todas, y ahí incluye a todas las aflicciones, nos ayudan a bien, yo puedo enfrentar el dolor pensando que Cristo quiere formar algo en mí. En algún momento será paciencia, en algún momento será amor inquebrantable, en algún momento será valor. En algún momento tal vez eso que se está formando en mí es tal vez un fruto en el ministerio, un fruto en la iglesia. No sabemos, a veces no alcanzamos a comprender qué es lo que Dios está haciendo. Pero entender, hermanos, nuestros dolores como parte del propósito de Dios y lo que Él está formando en nosotros nos hace ser pacientes en el momento de dificultad. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué, Señor? ¿Qué estás trabajando en mi vida en este tiempo, Señor? ¿Me estás permitiendo este dolor, esta aflicción, esta crisis, esta prueba? ¿Qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Hacia dónde me quieres dirigir? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Saben que Santiago decía lo siguiente, hermanos? Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce. O sea, hermanos, los dolores en la vida cristiana son productivos. Producen. Hay cosas que no se forman sino por dolor. Así como un niño, Dios diseñó, claro, por causa de la caída, que el nacimiento de un hombre fuera incluido con dolor. También Dios diseñó que aspectos del carácter de Cristo se formen en nosotros en medio del sufrimiento. Entonces, a veces, en vez de ver a las personas, en vez de ver las situaciones, debemos pensar qué estará queriendo formar Cristo en mí. En estos días que estuvimos pasando algunas series de dificultades o dolores de parto, cuando uno viene a la dificultad, uno queda en un momento como tonto, ¿no, hermanos? Como cuando un boxeador, yo escuchaba en estos días un boxeador que estaba en medio de la pelea y le dieron uno
en la frente y él se cae y se para y todo el mundo le decía, hágale no sé qué. Y él dice que en esos momentos él no veía nada. Él quedó así como medio tonto, como medio torpe y él apenas se movía, pero pasaron unos 30, 50 segundos donde él recuperó la vista y la conciencia. Y hay dificultades, hermanos, que vienen que uno no se las espera y uno queda como en un periodo de confusión, de cómo esto me va a pasar a mí, cómo esta persona que dice que es cristiano va a reaccionar así, cómo va a suceder esto entre hermanos, cómo va a suceder esto en una familia que profesa. Bueno, uno queda así como, ¿cierto? Nomás queda como, Dios mío. Pero en la medida que recuperamos la conciencia, hermanos, recordemos que esto no se ha salido del plan de Dios y que algo Dios quiere formar en mí. Cuando yo recibo este golpe en estos días y me dan otro y otro y otro, yo dije, Señor, ¿qué quieres formar en mí? ¿Saben qué? En medio de esa confusión, el Señor me habló, porque es que el Señor habla, hermanos. Y el Señor me dijo una sola palabra, hermanos, bien interesante. Esa respuesta me trajo mucha paz. El Señor me dijo, ¿sabe qué? Humildad. Humildad. Ahí entendí, hermanos, que Dios estaba permitiendo eso para tratar aspectos de mi corazón que no han sido tratados. Entonces la aflicción forma a Cristo, forma su carácter, hermanos, forma ministerios, forma dones que solo se dan a través del dolor. Hace poco también, hace otro tiempo, estaba en una situación así difícil y yo, Señor, ¿por qué esto está pasando? Y era a la par de algo que estábamos haciendo, que Dios estaba bendiciendo y que estaba siendo de provecho para algunas personas espiritualmente. Y el Señor me dijo, esos dolores es por eso. Es por esos nuevos convertidos, es por esas nuevas personas. Así que soporte. ¿Sí? Soporte. Entonces, hermanos, entender que la aflicción produce en nosotros, hace que podamos soportar situaciones aún dolorosas. Pero ¿saben qué más dice Santiago? Mas tenga la paciencia que su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense la imagen de la mujer. Y la mujer dice, no, ya soporté 1 hora, ya no puedo más. Mire esta frase, suena, yo sé que nunca llegaría a estar en nuestra mente, pero algo así pudiéramos hacer espiritualmente. Ya no soporto más, maten a ese bebé. Mátalo, que ya no quiero sufrir más. Sería algo terrible, ¿no, hermanos? Pero esa es la idea de Santiago, que tenga la paciencia su obra completa. O sea, el tiempo del dolor es un tiempo que no podemos acortar. Porque si acortamos ese tiempo que está pasando, hermanos, matamos lo que Dios está haciendo en nosotros. Matamos eso que Dios está haciendo en nosotros. Tal vez esa fe que Cristo iba a formar, ese amor que iba a formar, ese ministerio que nos iba a dar, esa bendición que íbamos a recibir como de su reino y para avance de su obra en nosotros, puede verse perjudicada porque yo no soporto el tiempo completo de la aflicción. Entonces dice Santiago que eso, el tiempo del dolor, hermanos, tenga su obra completa. Tenga su obra completa. O sea, no deberíamos abandonar, desistir hasta que Cristo forme lo que está formando en nosotros. Ayer veíamos en el libro de Ruth algo precioso, hermanos. Y yo quisiera recordar las palabras que dijo Andresito, porque me parecieron bien interesantes en la historia de Noemí. Noemí fue una mujer que sufrió, tuvo una tristeza profunda, perdió a su esposo, a sus hijos y entró en una depresión profunda. Pero decía nuestro hermano, a pesar de la situación de Noemí, ella buscó al Señor, se mantuvo en el Señor y Dios cambió esa tristeza profunda en un gozo indescriptible.
Y él decía lo siguiente: la importancia de mantenernos así la estemos pasando mal. No, es una gran verdad. La importancia que una mujer, cuando está teniendo los dolores, aguante esos dolores hasta el alumbramiento. Y así espiritualmente, a veces llegamos a jornadas de aflicción, de angustia, de dolor, pero con la conciencia de que esto está produciendo algo. Y hermanos, también con el entendimiento de que debemos mantenernos en ese tiempo de dolor hasta que eso produzca lo que Cristo quiere producir en nosotros. Porque miren lo que dice ahí: pero después, o sea, después de que pasa la hora de los dolores, ha dado a luz un niño. O sea, hay un fruto del dolor de la mujer. Hay una vida que nace ahí, en medio de esos dolores. Y cuando esa vida surge, dice ahí, ya no se acuerda de la angustia. Esa es la explicación de cómo el Señor convierte nuestra tristeza en gozo. Y miren la imagen: el mismo niño que adentro causó dolores, cuando él nace trae alegrías. Y eso es bien interesante. Ayer lo veíamos en la historia de Ruth, como lo podemos ver, hermanos, en tantas historias de la Biblia. Y es que eso mismo, la muerte de los hijos, la situación de pobreza y de miseria en la que quedan Noemí y Ruth, Dios la cambia por la redención, en un estado de bendición, en un estado donde estas mujeres entran en el propósito de Dios y en un estado de plenitud y realización. Entonces a veces debemos pensar, hermano, que tal vez es ese matrimonio, ese esposo y esa esposa que causa esos dolores. Si nosotros permanecemos y Dios está haciendo esa obra completa en nosotros, en algún momento esa misma situación se puede convertir en una situación de gozo y de bendición. Esa iglesia, hermanos, o ese ministerio que en algún momento se puede poner difícil, contrario, que nos hace llorar, que nos hace alegrar, puede volverse en algún momento gozo y bendición. ¿Usted ha leído los Corintios, hermano? Todos cuando interpretamos primero a los Corintios, dice Pablo dice así, que él vuelve a sufrir dolores de parto por esas iglesias, por la necedad, por el pecado, por la aflicción de las iglesias. Pero mismo Pablo se mantiene visitándolas, escribiéndoles cartas, sirviéndoles con un amor abnegado, padeciendo los dolores. Y después, aún a los Corintios, les escribe en la segunda carta: cuánto me alegro de vuestra obediencia. O sea que la aflicción de Pablo por esos cristianos necios en algún momento resurgió en cristianos celosos, obedientes y dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, yo podría dar muchos ejemplos, pero quisiera decirle a usted, ¿qué es lo que le causa aflicción en este momento? ¿Qué es lo que le causa angustia, dolor, tristeza? Y yo podría decirle que aunque Dios no le va a conceder necesariamente lo que usted quiere y lo que usted espera, sí, si usted soporta los dolores y la aflicción de la jornada que Dios está permitiendo, Él puede transformar eso en un gozo perpetuo, en un asunto de valor eterno, en un asunto que encaja en el propósito eterno de Cristo. Me sorprendía una frase que le decía las mujeres a Noemí. Ella perdió 2 hijos, ¿sí? Y al final del libro dice: pero esta, hablando de Ruth, te es mejor que 7 hijos. O sea, Dios, aunque le quitó a sus hijos, le dio una hija, Ruth.
Y esa hija fue mucho mejor y trajo mucho más alegría que aquellos hijos y esposos. Entonces, hermanos, a veces Dios quita, hiere, nos permite pasar por el dolor, pero ese mismo Dios, cuando eso ha cumplido su propósito, permite que surja algo de ahí. ¿Y saben qué es lo tremendo, como dice acá? Que una vez eso surgió, se acabó la angustia. Cambió nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra vergüenza en gozo. Entonces no es que Dios nos quite el dolor, nos quite la aflicción. Es que cuando la aflicción cumple su propósito, cumple su tiempo, Él transforma eso en algo de alegría. De tal manera que ya no nos acordamos de la angustia. Usted cuando va a ver una mujer que ha tenido su hijo, hermano, usted le ve la cara de felicidad. Así el cuerpo esté, ¿cierto? Así esté sin fuerzas, pero solo ver esa pequeña criatura, ya eso le trae una alegría, ¿cierto, hermanos? Y uno ve a los papás y eso lo miran y duran horas mirando. Hermanos, así son algunas de las cosas que Dios hace en nosotros. Cosas que en algún momento trajeron aflicción, dolor, tristeza, angustia, preocupación. Cuando hemos esperado con paciencia, cuando hemos soportado en Cristo esa situación, Él la transforma en gozo. Y esa es la explicación que Jesús da al asunto. Ahora, después de entender y apliquemos eso a nuestro corazón, esta aflicción, esta tristeza, esta situación, Dios la puede transformar cuando ha cumplido su tiempo en nosotros. Lo puede convertir en algo de gozo y de alegría. Ahora, hermanos, como les decía, la primera parte es la confusión, la segunda parte es la enseñanza de Jesús, y ahora vamos a entrar a la tercera parte del pasaje, que son varios asuntos, especialmente 3 asuntos, donde el Señor va a complementar la enseñanza a sus discípulos. Y podríamos decir que cada uno de esos asuntos es importante en ese proceso de cambiar nuestra tristeza en gozo. El primer asunto se encuentra en el verso 22. Y dice, también vosotros, explicando la parábola o la alegoría, ahora tendréis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El primero de estos 3 asuntos, hermanos, es que el Señor les dice, miren, ustedes ahorita van a afligirse. Mientras estén en este tiempo en el mundo se van a afligir, pero me volverán a ver. Y cuando me vuelvan a ver, su corazón se gozará y nadie quitará vuestro gozo. Hermanos, nosotros debemos saber que las aflicciones pasajeras de este tiempo solo van a ser absorbidas completamente cuando nuestros ojos contemplen el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ese día, hermanos, todas las tristezas, todas las aflicciones van a desaparecer y va a haber en nuestro corazón un gozo completo, absoluto, perpetuo, que nadie nos quitará. Hermanos, y esto también es muy importante cuando pasamos dolores y aflicciones. Debemos recordar que en este mundo somos peregrinos, pasajeros, que esto que estamos viendo, aún nuestra vida, es como la neblina que aparece y desaparece, y que todo va a tener un cambio radical cuando nuestro Señor Jesucristo retorne. Thomas Boston, él decía lo siguiente: nuestro gozo en aquel día será puro y sin adulterar, sin ningún rastro de tristeza, y tampoco será leve y transitorio, sino sólido, perdurable y sin interrupción.
Él dice, mire esta frase, el gozo no solo entrará en nosotros, sino que nosotros entraremos en Él y nos zambulliremos eternamente en un océano de amor donde no veremos gozo, donde no veremos más que gozo a donde miremos. Hermanos, la venida de Cristo y el retorno de Cristo es la más grande esperanza que deben tener sus discípulos ante las aflicciones en esta tierra. Cristo va a volver, Cristo le veremos con nuestros ojos y nuestro corazón se inflamará con un gozo que nadie nos quitará. Hermano, el cristiano que vive con la perspectiva de la segunda venida de Cristo afronta sus dificultades con un valor diferente. Cristo quería ampliar la mirada de sus discípulos. Mire, todavía un poco y no me veréis. Hermanos, pensemos que la venida del Señor Jesucristo siempre es un poco. En cualquier momento las cosas comienzan a desenvolverse, los tiempos a desarrollarse y los cielos se abrirán y darán pasos a la espectacular y gloriosa aparición del Hijo de Dios con millares y millares de ángeles y con todos nuestros hermanos que murieron hasta ese día. Una entrada triunfal llenará la tierra con el Hijo de Dios vencedor y victorioso, y la iglesia será llena de un gozo que ella nunca ha percibido, un gozo que nadie le quitará. ¡Qué gran esperanza, hermanos! Hermanos, vivamos en este mundo con esa expectativa. Necesitamos dejar de tener una vista tan corta. Yo le decía a alguien en estos días que, como dice Pedro, a veces somos miopes. Estoy pasando una situación y solo veo lo que me pasa ese día, lo que me duele ese día, lo que me dijo ese día, lo que me hizo ese día. Estoy ahí, no veo más allá. Pero si mis ojos se elevaran un poquito más y pudiera ver que dice, aquel que dice aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, yo vería mi sufrimiento y mi situación de manera diferente. Bueno, la perspectiva de que Cristo vuelve no solo llena de valor mi corazón, sino me hace consciente de que Él me va a pedir cuentas cuando vuelva. Así que debo estar alerta, atento a lo que Él espera de mí, aún en medio del dolor. Agustín decía, hermanos, el último día está escondido para nosotros, pero todos los días lo podemos observar. No sabemos qué día ni qué hora, pero sí sabemos y vivimos y andamos observando y esperando ese gran día. Cuando venga ese día, piense esto. Cuando Cristo aparezca y usted le pueda ver en toda su gloria, ¿cuáles son las palabras que Él va a decirle a usted y a mí? Va a decirme, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel. O va a decir, siervo malo y negligente. Hermanos, Dios no espera que hagamos grandes cosas. Dios espera que en lo poco seamos fieles. Puede ser que lo poco sea su responsabilidad de andar diariamente con Cristo. Puede ser que lo poco sea su hogar. Puede ser que lo poco sea un ministerio sencillo, simple en la iglesia. Puede ser que lo poco sea una pequeña aflicción, una pequeña tentación, una pequeña persecución en su trabajo. Tal vez ninguno de nosotros va a experimentar lo que experimentó esta familia en Estados Unidos, que el hombre por su testimonio de Cristo fue asesinado de un balazo públicamente. Hay hombres que Dios prepara para eso, pero lo cierto es que todos nosotros en pequeñas o grandes cosas, según la medida, estamos siendo probados.
Y si yo sé que eso va a contar el día que me encuentre con Cristo, tal vez no voy a reaccionar con esa amargura, con ese pecado. Tal vez no voy a ser tan ligero en una situación que estoy pasando con alguien. Porque Dios me va a pedir cuentas de eso el día que me encuentre cara a cara con Cristo. Hermanos, que cuando Cristo venga nos diga: siervo fiel, en lo poco, en lo que viviste, en lo que pasaste, en lo que te permití, en esa familia, en esa iglesia, en esa situación, ahí fuiste fiel, ahí te mantuviste, ahí soportaste los dolores, ahí me formé en ti, ahí diste fruto. Entonces, hermanos, el primer asunto que también hace que nuestra tristeza no sea tan triste, que nuestro dolor no sea tan grande, es el saber que Cristo va a regresar y con Él esa recompensa que va a cambiar mis aflicciones en un gozo perpetuo. Amén. Ahora el segundo asunto de esta tercera parte se encuentra en los versos siguientes, verso 23 al verso 24. En aquel día no me preguntaréis nada. Ese gozo va a traer también seguridad y confianza. Ahora, hermanos, a mi manera de entender, ahí termina la idea de aquel día. Pero el Señor va a reafirmar de aquí en adelante cosas que deben estar en medio de esas aflicciones hasta que Él venga. Y una de esas cosas que Él va a afirmar, como lo ha venido afirmando domingo tras domingo en cada uno de los textos que hemos encontrado, es la importancia de la oración. Miren lo que Él dice ahí: de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo que traerá la venida de Cristo. Pero aquí el Señor también habla que en esas aflicciones podemos orar en su nombre, y en medio de esas dificultades, al ver el cumplimiento de esas oraciones y las respuestas divinas, eso también hace que nuestra situación de dolor se convierta en gozo. Lo que, hermanos, es un asunto crucial que entendamos. En los días de dolor, de aflicción, de contrariedad, Cristo nos dejó en la oración un gran instrumento para acercarnos a Él, para recobrar las fuerzas y para mover el cielo a nuestro favor. Yo en estos días he escuchado a una mujer dar consejería, y qué hermana para tener gracia dando consejería. Y esta mujer, en medio de la consejería que está dando a unas personas, le repitió como 6-7 veces la importancia de orar ellos por ese asunto. Me recordaba el pasaje. Hermanos, cuando viene el dolor, cuando viene la aflicción, cuando viene la circunstancia adversa, como dice Samuel Vila, la oración tiene un poder que cambia esa situación gris en una situación de colores. Ella es tan poderosa, dice nuestro hermano, que echa mano del Altísimo y hace que Él se mueva a favor de nosotros. Entonces, cuando viene una situación, la que sea, con una persona, con una situación familiar, económica, de salud, una situación en la iglesia, lo que sea, la prueba que sea, hermanos, encontremos en estas palabras un consuelo y una exhortación para estar orando. Si usted ora en los días difíciles, esos días no van a ser tan difíciles. Si usted ora y mantiene su comunión íntima, profunda y arraigada con Cristo, Él le va a llenar, Él le va a sustentar, Él le va a dar sabiduría, Él le va a dar paz. A veces uno está ahí, está en ese rigor, y uno comienza a orar, a buscar, y viene esa paz, ese gozo, que la situación no cambió, pero parece que hubiera cambiado, ¿cierto? ¿Qué cambió? La paz, la gracia, la luz de Cristo inundando nuestra situación.
Entonces, hermano, aquí Jesús nos muestra que en nuestras necesidades podemos orar a Dios en su nombre. Podemos presentar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestra aflicción, la que sea, el niño que sea. Si usted comienza a orar por eso que lo acongoja, que lo angustia, que lo aflige, el Señor le va a conceder en su oración respuesta y bendición. Mira lo que dice el hermano John Gerard. Él dice: los beneficios de la oración son inconmensurables. La oración es como la paloma que tras ser enviada, ella regresa con la rama de olivo que es la paz de corazón. Él dice: la oración es la vara de Aarón que cuando se brota sobre las aguas amargas las convierte en dulces. La oración, dice él también, la vara de Moisés que cuando toca la piedra hace que de la piedra surja agua que sacia nuestra sed. La oración, dice él, es la quijada de Sansón con la cual golpeamos a nuestros filisteos enemigos. La oración, dice nuestro hermano, es el arpa de David que ahuyenta los espíritus inmundos. La oración, dice él, es la llave que nos abre los tesoros del cielo. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar, porque a veces no tenemos paz, no tenemos consuelo, no tenemos sabiduría, no sabemos cómo enfrentar esa situación, porque no hemos orado. Cuando oremos más, vamos a tener más fuerzas, más sabiduría, más poder para enfrentar el dolor y que el dolor cumpla su propósito. Entonces aquí el Señor añade a lo que viene hablando de la aflicción convertida en gozo, la importancia de tener presente el regreso de Cristo, la importancia de orar en su nombre, y lo tercero se encuentra en el 25 hasta el 27. Dice ahí: estas cosas os he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Dice en el 26: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. En este tercer punto, hermanos, resumiéndolo, porque ustedes ven que son pasajes gruesos con muchas cosas. En este tercer punto yo quiero resaltar la importancia de la actitud del Padre hacia los discípulos. Dice el Señor: el Padre mismo os ama. Yo no sé si usted ha pasado una situación difícil, y aun cuando uno está en consejería y una persona está pasando por una depresión, por una ansiedad, por algo que los está superando, uno tiene que buscar medios de apoyo para esa persona. Y en esos medios de apoyo pues se encuentra la familia, los amigos, la iglesia, que en últimas uno debe buscar personas que amen a la persona que está pasando por esa angustia o dolor. Porque usted sabe, las relaciones saludables y sanas pueden ser un gran consuelo para nuestra alma en la dificultad. ¿Sí es así o no es así? Ahora piense esto, hermanos. Cuando estemos sufriendo, cuando estemos pasando por dificultades, a veces una idea descabellada que viene a nuestra mente es que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no nos ama. Si Dios me amara, ¿por qué permite esto? Si Dios me ama, ¿por qué sucede esto? Pero hermanos, aquí Jesús dice: yo ni siquiera necesito, en un sentido, pedir por ustedes, porque el mismo Padre os ama. ¿Qué quiere decir eso? Dios en su amor cuida de su objeto amado, en este caso los discípulos. Dios en su amor atiende las necesidades de su objeto amado, en este caso los discípulos. Dios en su amor siempre busca el bien de sus discípulos. Y mire que es muy interesante, hermanos, que más adelante en el verso 32, cuando el Señor dice que los discípulos lo van a abandonar, Él dice así: y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Quiere decir que el amor del Padre era tan fiel que iba a acompañar a Cristo en los momentos más oscuros de su vida y su ministerio. Y aquí es donde el amor de Dios se vuelve un consuelo para nuestras emociones, para nuestros sufrimientos, para nuestros dolores. Porque aunque nadie nos puede acompañar a veces, aunque nadie nos puede entender a veces, aunque nadie nos puede auxiliar en esos momentos, recordemos que Dios el Padre nos ama. Y en ese amor, hermanos, nos cuida, nos sostiene, nos da fuerzas. Pablo dice que al final de su vida él entró en una prisión donde todos lo desampararon. Pero el mismo Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Hay un amor de Dios, hermanos, que nos ayuda, nos sostiene, nos anima en medio de nuestras dificultades. Yo no sé si usted ha pasado, yo he pasado, y creo que este año he pasado más veces de lo que esperaba en mi mente. Por situaciones difíciles, situaciones hasta que usted ya llega a un punto donde pierde la esperanza, el deseo de seguir, el deseo de servir, el deseo de hacer lo bueno. Oiga, me ha pasado, hermanos, que llega el miércoles y es como el día más pesado y está llegando la tarde y la noche. A veces es un día tan malo que no alcanzo ni ir a oración. Me ha pasado, hermanos, que pasa la hora de la oración y yo no sé qué sucede porque no es algo en mí, que como que recobro fuerzas. Y alguien me manda un mensaje: hermano, estuvimos orando por ustedes, ¿cómo están? Yo decía, tal vez mis hermanos no entienden qué estoy pasando, pero Dios sí sabe que estoy pasando. Y Él me ama. Y Él mueve a su iglesia a orar. Él mueve a su iglesia a mandar un mensaje. Él mueve a su iglesia a preocuparse por nosotros. Y es ese amor el que estamos ya al borde a veces de hacer cosas que no debemos hacer, de pensar cosas que no debemos pensar, el que de alguna manera nos vuelve la esperanza. Él siempre, hermano, cuando miramos atrás en nuestros momentos de aflicción, Él siempre estuvo cuidándonos, enseñándonos, exhortándonos, corrigiéndonos, como un Padre amoroso. Dios nos dice en su amor: no te dejaré ni te desampararé. O sea, yo voy a sustentarte ahí en la prueba, yo voy a animarte ahí en la prueba, yo te voy a levantar cuando no tienes fuerzas, yo te voy a abrir camino cuando las puertas se cierren, yo te voy a traer esperanza cuando todo a tu alrededor parece oscuro. Yo soy tu Dios, que te sustento, que te digo: no temas, yo estoy contigo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por el agua, no te ahogarás, porque yo soy tu Dios, que te sustento, que te amo. Hermanos, recordemos que Dios nos ama en los días difíciles. Que aunque los demás nos abandonen, Él no nos abandona. Que aunque los demás desisten de nosotros, Él no desiste de nosotros. Él se ha comprometido con un amor eterno con los discípulos de Jesús. ¿Saben qué dice el autor de Hebreos cuando él cita esa frase? Él dice: porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y en la frase siguiente él dice: de tal manera que podemos decir confiadamente. O sea, al entender que Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé, Él cita, entonces podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando yo entiendo que Dios está a mi favor, que Él me ama y aún Él está permitiendo eso, pero está conmigo, yo puedo decir, como decía el autor de Hebreos: Jehová es mi ayudador. Y mire esa frase: no temeré. El amor de Dios es nuestro refugio, hermanos, nuestra confianza. Es lo que disipa los miedos, las preocupaciones, los temores. Dice: no temeré lo que el hombre me puede hacer.
Pero también podríamos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré las circunstancias que puedan venir. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que va a sobrevenir sobre la iglesia. El Señor es mi ayudador, Él va a cuidar de mí en la vejez. El Señor es mi ayudador, Él va a guardar a mis hijos, a mis nietos para Él. El Señor es mi ayudador. Él va a sostener mi vida hasta mi encuentro con Él. Por tanto, no temeré. Hermanos, el amor de Dios es un gran consuelo para los afligidos. La venida de Cristo, la oración y la seguridad del amor de Dios hace que nuestro corazón pueda pasar por momentos de dolor y esperar que eso se cambie en un gozo perpetuo. Vamos a terminar el pasaje, hermanos, ahí en el verso 29 en adelante. Bueno, el pasaje final cierra con una situación con los discípulos, pero yo digo, esto es tan didáctico que no quisiera terminar ahí. Así que si me paso un poquito de la hora, dame 5 minutos. ¿Me dan 5 minutos para la última parte, hermanos? Los que no, de pronto pueden ir saliendo ahí disimuladamente. Mentiras. Ya que los hermanos aquí aman la palabra y soportan a la palabra y al predicador. Hermano, esto es tan ilustrativo que vamos a leer que va a valer la pena los 10 minutos. Ya el Señor termina su enseñanza, hermanos. Y los discípulos responden. Esto es como un apéndice. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Después de la explicación, los discípulos se llenan como de fe, de confianza, hermanos. Y ellos le dicen: ahora entendemos. Ya no necesitamos preguntar. Ahora creemos. A lo que el Señor responde lo siguiente, hermanos. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí viene la hora y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Hermanos, yo no sé si usted nota que lejos de decirles qué bueno que crean, me parece glorioso que ahora entiendan. En vez del Señor como que aplaudirlos, los va a recriminar. Los va a recriminar porque en unas horitas, ya la hora venía cuando viene la situación y los discípulos lo que van a hacer es huir cobardemente. No solo Pedro, todos iban a huir cobardemente. Lo que nos muestra, hermanos, que aquí hay una gran advertencia para todos nosotros. Aún escuchando un tema como el sufrimiento, la aflicción, la importancia de ser pacientes, la importancia de orar, puede llegar un momento, yo no sé si a usted ya le estaba pasando que usted dijo: ay, entendí el pasaje. No era tan difícil como el hermano Pablo decía al comienzo, claritico, ahí está. Ya entendí, salimos, gloria a Dios, entendimos, ¿sí sabe? Soporte. Pero hermanos, aquí hay algo que el Señor va a destapar en los discípulos y es la confianza que ellos tienen en sí mismos y lo peligrosa que es esa confianza, hermanos. Muchas veces nosotros no somos tan conscientes, hermanos, de lo débil que es nuestro corazón. Muchas veces nosotros no somos conscientes la capacidad que tenemos para ser incrédulos. Personas que dicen amén, amén, yo voy, no van. Personas que escuchan una palabra y dicen sí, así es, amén, y al día siguiente la olvidan. Personas que dicen yo voy a dar mi vida por ti, como Pedro dice, al día siguiente, a las horas le está negando. Y yo creo que esa es una experiencia que todos hemos tenido. Y creo que al final el Señor deja esta imagen para que aún en lo que aprendemos y entendemos, no confiemos en nosotros. Uno está con una pareja, se van a casar, el matrimonio es esto, y, hermano,
Ya me lo han explicado. ¿Ya sabe? ¿Ya entiende? Sí, sí. Hermano, la vida cristiana es esto. Sí, sí, yo sé. Vamos a sufrir por Cristo. Y viene la situación ni siquiera difícil. Y ya como que, jue madre, ya. Hermanos, ni los discípulos más fieles del Señor, ni nosotros podemos confiar en nuestros corazones. A veces nosotros somos así, ya sé, ya conozco, ya leí, hasta lo he predicado, hermano. Pero hermano, cuando viene la hora, parece que lo que sabía, creía y había predicado como que se desaparece, ¿cierto, hermanos? Y aquí el Señor quiere aterrizar a los discípulos a lo que va a suceder. Pero hermanos, Él no los deja como en esa condenación de que no confíen en ustedes. Él va a redireccionar su confianza con el último pasaje, que es el verso final. Él les dice, cada uno se irá por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, o sea, todo lo que viene hablando y lo último. ¿Para qué? Mire lo que dice, para que en mí tengáis paz. O sea, no piensen que el entender y el saber va a hacer que ustedes en ustedes mismos puedan sostenerse en el día difícil. No confíen en ustedes, no esperen nada bueno de ustedes, duden de ustedes. Hermano, y eso es cierto, no tenga un concepto muy alto de usted. No confíe en usted. Y no piense que usted ya sabe, ya entiende y ya conoce. Porque es que nuestro corazón, hermano, es... Pero, mire lo que dice el Señor. Él redirecciona la confianza en quién. Pero esto les hablo para que en mí tengáis paz. O sea, no son ustedes. No es que ustedes confíen en lo que saben o entienden. Es que cuando vengan los días difíciles, es en mí que tienen que confiar. Es en mí que tienen que buscar la paz. Es en mí, porque en ustedes mismos me dejan solo y se van. Y así les va a suceder. Pero si ustedes aprenden a confiar en mí, van a tener ¿qué? Paz. O sea que usted puede comprarse el libro, ¿Cómo pasar por el sufrimiento? Y usted puede leerse el libro, memorizar el libro, y es bueno, no estoy diciendo que eso sea malo. Pero cuando usted vaya a la prueba, usted tiene que decir, Señor Jesús, ayúdame a vivir esto. Porque no es solo suficiente en entenderlo. ¿Qué significa eso? En la prueba usted tiene que mantener una relación con Cristo. Y es esa relación, esa comunión la que va a traer paz. Y Él dice, en el mundo tendréis aflicción. Como ya lo hemos venido explicando, en este mundo vamos a pasar por aflicciones. Pero miren lo que dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que el mundo puede derrotar a los hombres, aún a los discípulos. Pero aquí Jesús los llama a confiar en Él porque Él venció al mundo. Hermanos, Cristo iba a la cruz. Y cuando Cristo va a la cruz no va como alguien derrotado. Él va con la conciencia de que ahí en la cruz Él va a sentenciar a Satanás y a este mundo. Va a herir la cabeza a la serpiente. Y en su resurrección Él va a traer una victoria gloriosa. Ahora ellos necesitan confiar en esa victoria y en aquel que venció en medio de sus aflicciones. Entonces le está diciendo en pocas palabras, su seguridad no está en ustedes, sino en mí. Su paz no está en las circunstancias, sino en mí. No confíen en su corazón, confíen en mi palabra. No vayan a buscar solución en otros lados, eleven sus oraciones y confíen que yo he vencido al mundo. Hermano, en los días difíciles, recordemos, como dice al final, no podemos confiar en nosotros, pero sí podemos confiar en Cristo. Sí podemos esperar en Él, porque Él ya
venció. Todo lo que enfrentemos en este mundo, hermanos, el odio, la tentación, la tristeza, la amargura, la contrariedad, todo Cristo ya lo venció. Y en Él, confiando en Él, esperando en Él y aferrándonos a Él, podemos vencer. Yo, dice el Señor, cambiaré vuestra tristeza en gozo. Hermanos, que el Señor nos enseñe a enfrentar las aflicciones y las angustias de esta vida, poniendo nuestra confianza en Él y en su victoria. Entonces vamos a terminar haciendo una oración y cantando un cántico. Hay un cántico que dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Y por eso no debemos desmayar, mis hermanos, porque en Cristo tenemos victoria. Entonces vamos a ponernos en pie para orar y para terminar, dando gracias al Señor, y llenémonos del consuelo, de la esperanza, mis hermanos, de que el Señor venció y en Él podemos vencer. Llenémonos la confianza de que si somos fieles, algún día vamos a escuchar esas palabras de buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquel día entraremos al gozo de nuestro Padre, mis hermanos. Gozo que nada nos quitará, donde todas las tristezas y las aflicciones desaparecerán. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da esperanza, consuelo, dirección, fortaleza, Señor, en las cosas que estamos viviendo en este tiempo, Señor, y en los tiempos que vengan, Señor. Ayúdanos, Señor, en los días difíciles a recordar tu palabra, Señor. A recordar que estos dolores tienen propósitos, Señor. Forman cosas en nosotros que no teníamos, Señor, y que serán motivos de gran alegría, Señor. Gracias porque tú volverás, Señor. Gracias porque aún en este tiempo tenemos la oración para acudir a ti, Señor. Y gracias por el amor de nuestro Padre, que hemos experimentado y experimentamos cada día, Señor. También gracias porque tú nos muestras que no podemos confiar en nosotros, Señor. No somos confiables, Señor. Pero tú sí, tú venciste, Señor. Y en ti tenemos victorias, Señor. Por eso podemos cantar que aquel que comenzó esa buena obra la va a terminar, Señor. Por eso podemos cantar que tú vas a quitar nuestras lágrimas, nos vas a dar un consuelo eterno, Señor. Por eso podemos vivir esperando, Señor, ser fieles en esta vida, para ser recompensado cuando tú vengas, Señor. Te bendecimos, Señor. Te alabamos y te damos gracias, Señor. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.